vamos. Holes a todes putes, hoy en Sonido de Fondo tenemos el tema del lenguaje inclusivo. Ok, bueno, como ya escucharon la producción, hoy vamos a tener el tema del lenguaje inclusivo. Y pues la neta es que está bien interesante, ¿no? Porque... Siéntate primero, güey. Claro. Primero nos vamos a presentar el día de hoy. Pues es que yo no sé cómo presentarme, pero voy a presentar a mis amigos. Mario, él es Matemario, alias Matemario, inteligente en matemáticas. ¿Cómo se llama tu carrera completa, güey? ¿Innovación? Ingeniería en Innovación y Desarrollo, güey. Güey, es que no me Albert Elon Musk. No, ya, alias... brincos diera yo, güey. Pero también tenemos otro Elon Musk acá, güey. No, pero aparte tenemos al compañero de Shenbao. ¿Quién es el compañero de Simba? Yo, Es güey. tú, güey. Güey. ¿Qué te No, parece? Sheinbaum estudió en mi facultad. Oh, Bueno. Es física. ¿Ah, sí? No sabía eso. Sí. física como nuestro compañero que acaba de hablar, Ilkar. Tu compañero. Compañero, güey. Y luego Como te tenemos sientas más cómodo, supongo. a relaciones internacionales con la mafia del poder. ¡Bravo! Diego. Su nombre es No. Diego. O Creación. En la mafia De del preferencia a Creación. AKA creación. Y pues yo, güey, o sea, no sé. A mí, yo creo que si en algún punto me gustaría que me definieran, güey, al chile sí creo que sería actor, güey, al chile. Y pues estudio, pero lo que me mama son las artes. Entonces, o sea, es como complementario, güey, al chile. Lo que me mama, sí, digamos que si soy algo, güey, soy un actor y ya la verga. Hoy vamos a hablar del lenguaje inclusivo. Ok, ya como decía, está bien interesante, güey, porque yo el primer argumento que tengo que lanzar en esto sería, el lenguaje siempre es no es algo físico, güey, no es algo estático, es algo que siempre va cambiando. Y el primer argumento que tengo para que le entremos al lenguaje inclusivo es que nosotros ya no decimos vosotros, que sería como la raíz de eso, ¿no? Bueno, del español castellano. Decimos nosotros. Y yo no veo por qué no, en un futuro podemos decir nosotres. Igual si nos vamos a raíces, supongo que nos tendríamos que ir más atrás, que sería el latín, probablemente el latín, y antes del latín el unga unga, o no sé cómo se llamaba el puto idioma, güey. Pero, o sea, el lenguaje siempre es algo que va cambiando y va evolucionando, güey. Perdón, güey, Entonces, no me río de tu argumento, me río de unga, güey. entonces, güey, o sea, yo no veo por qué hay tanto conflicto, o sea, cada vez vamos adoptando el lenguaje para que sea mejor, y si hay personas, y si hay una mejor manera de expresar, no solamente voy a decir una última idea concreta, la literatura, güey, cuando puedes definir una cosa, un objeto, eso es cuando lo estás haciendo literal, güey, cuando puedes definir una idea, un concepto, lo que sea, en una palabra, eso para mí es lo que lo está haciendo literal, lo está haciendo literatura, digamos, literal. Y pues ya, chavos, ¿ustedes qué piensan del lenguaje inclusivo? Pues bueno, quisiera empezar diciendo que, digo, para quien no sepa, si alguien que llegue a escuchar esto no lo sabe, esto del lenguaje inclusivo es como, particularmente en el español, es introducir una tercera persona neutra. Normalmente en géneros en el español tenemos el masculino y el femenino. Y realmente lo técnico de la RAE, el neutro sí existe, pero se decanta al masculino, cosa que a mucha gente no le pareció, y con un poco de esta revolución cultural del feminismo, la inclusión de las mujeres en la no discriminación de las mujeres por el lenguaje, y estos grupos como los trans, los no binarios, se decidió incluir esta tercera y nueva versión del lenguaje, ¿no? Que podría ser lo del elle y terminar las palabras en e en lugar de o a. Y pues no sé, güey, yo siento que, digo, yo en lo general no soy el fan número uno de esto. Digo, voy a tratar de ser lo más cauteloso con mi intensidad por lo posible. Pero para mí el problema es lo radical que llegó esto, ¿no? Y dijeron, nada, es así ya, y usualmente este cambio, como dices, los lenguajes están vivos, pero esos cambios son como espaciados, o sea, no naciste y de la nada ya medías unos 70, güey, o sea, eso hubiera dolido un chingo, ¿no?
O sea, son unos 20 años que te toma llegar a cierta estatura, güey, que te toma llegar a tener voz más gruesa, lo que sea, cuando eres hombre, lo que sea. Pero sí, es una evolución y esto yo lo sentí súper abrupto y eso yo creo que es ahí donde yo tengo mucho conflicto. Pero no sé, que Diego, Ilka, ¿alguno de ustedes quiere opinar? Pues yo, o sea, creo que obviamente antes de empezar como en una cuestión de visión normativa de qué es lo que debe de ser o no debe de ser, creo que es importante como entender de dónde salen estas críticas que pues en un origen, o sea, parte de la teoría de género en sí y de empezar a definir qué es el género. Y pues las feministas, por lo menos lo que dirían, bueno, obviamente las feministas son las que traen este concepto y le ponen importancia, ¿no? En una distinción entre género y sexo. Y género para ellas es como este modelo discursivo, es decir, como un discurso es un mecanismo que parte una cosa que no estaba separada en dos y que le da, realza uno y a su vez pone debajo a otro, ¿no? Es en sí una cuestión violenta y el primer paso de estas divisiones pues es en sí la creación de los simbolismos, ¿no? Que es lo que Hugo y yo hablamos muy seguido, ¿no? La simbología. Y, y es un mecanismo de símbolos, de creación de símbolos, por el cual pues se ejerce el poder. Es un mecanismo para ejercer el poder. Entonces, el género no tiene sentido si no es para enaltecer al hombre y bajar, o no encuentro la palabra correcta, pero a la mujer. Eh, es parte de. Entonces, pues o sea, aparte de obviamente hoy que ha tomado mucho el discurso hacia las comunidades sexodivergentes, creo que le dicen, se dicen a sí mismas más bien, con el rollo de los no binarios, pues también es una exigencia, como justamente venía diciendo Mario, desde de construir el lenguaje para darte cuenta por qué creemos que es natural que todo lo que hablamos con masculino sea masculino, por qué se nos hace normal y válido que la cuestión neutra sea masculina. Ese es algo para pensarse, ¿no? Obviamente implica una continuidad de los valores que les hemos dado siempre a las cosas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que el hecho de la exigencia por un lenguaje neutro, pues parte mucho de este revisionismo histórico del que estamos hablando desde el capítulo de la cancelación y de querer deconstruir esa parte, ¿no? Obviamente es violento porque siempre es violento y siempre va a incomodar. Eh, entonces yo creo que más allá como decíamos, de la cuestión de una visión normativa, de decir si se debería o no se debería de hacer, yo creo que se va a hacer, ya está pasando va a ser poco a poco, como dice Mario. Entonces simplemente yo me voy a poder, o sea, yo me puedo morir sin usarlo nunca y es probable que pase, a no ser que alguien me venga y me exija que le diga a ella y que se vuelva un conflicto personal de una persona contra otra persona, ahí probablemente yo pues le voy a dar chance a la persona porque no me gusta incomodar a la gente. Pero, pero si yo no tengo eso, probablemente yo no lo use, simplemente por comodidad y también porque me siento raro ocupándolo, porque se me hace que estoy hablando mal. Entonces, ¿sabes? O sea, sigo, obviamente, a pesar de que mi lógica me diga algo, pues o sea, somos más que nuestra conciencia y eso no le quita el que se sienta extraño y a veces hasta ridículo, ¿no? Pero entiendo la exigencia detrás, entiendo la lógica que hay detrás y justamente por conectarlo con todo, que es algo que está pasando a nivel mucho más amplio con nuestras generaciones, desde pues, los millennials, pero sobre todo la generación Z, pues es que va a pasar y nosotros, pues, chance no somos parte de ello ahorita, pero vamos a ser, o sea, nuestros hijos van a ser parte de ello a huevo porque así los van a obligar a estudiar en su escuela, ¿no? Como Ya. hoy yo tengo una amiga que estudia en la Universidad de la Comunicación, aquí en la Ciudad de México, y ahí todos los profesores tienen que usar lenguaje inclusivo, o si no, lo pueden correr, ¿no? Entonces, o sea, la directora utiliza ese tipo de lenguaje.
Entonces, claramente hay lugares mucho más radicales, los lugares que tienen más tradición, me imagino, son los que más difícil les va a ser este, pues, cambiar, y claramente esto hasta se puede ver en un ejemplo directo entre una comparación entre Mario y Hugo, ¿no? De Mario es mucho más tradicional y Hugo todo el tiempo quiere aventar las cosas por la ventana. Son muchos de lo que piensan de esta cosa también refleja de cómo son cada uno con su vida, ¿no? Sí, así somos. Entonces, pues sí, Está Sí, cabrón. Edgar, ¿tú qué mira, piensas? algo que me llama la atención de todo esto es cómo existen esta resistencia al cambio de lenguaje por aquellas mismas personas que estudian el lenguaje. O sea, por ejemplo, la RAE, ¿no? O sea, yo me acuerdo de alguna vez haber leído sobre cómo ellos definían, cómo con el tiempo el lenguaje se va transformando, va cambiando, ¿no? Y a la vez ellos mismos son como los encargados, o de alguna manera, no sé si autoridad, pero de alguna manera ellos se sienten como una autoridad de los protectores del lenguaje, por lo menos en el español. Y y pues, o sea, he leído algunas cosas de cómo intentan o han intentado como oponerse a esta transformación del lenguaje, pero bueno, o sea, es comprensible tratando de conservar el sentido del lenguaje, pero también, o sea, ellos también son los responsables de adaptarlo y de garantizar más bien que esta nueva transformación que como dicen, ya llegó, que parece que no va a ir ni a ningún lado, pues se acople bien a cómo se usa realmente, ¿no? ¿Cuál es el significado de lo que estás diciendo o si realmente tiene sentido, ¿no? También creo que depende un tanto del contexto social. Para, para algunas personas puede ser ahorita muy ruidoso, ¿no? Hay personas que, sobre todo a lo mejor de generaciones anteriores, que si les hablas del lenguaje inclusivo hasta se enoja, ¿no? Porque piensan que les estás hablando mal o incluso que los quieres insultar con alguna nueva moda o algo así, ¿no? Pero, o sea, hay otros contextos, otros sectores de la sociedad en los que ya es perfectamente usado y incluso hasta te juzgan por no utilizarlo, ¿no? Ahí. No, ¿Sabes? alguna vez, dilo. Ah. No, iba a decir que, digo, como ya quedó un poco claro, yo soy más tradicionalista y digo, la evolución es un proceso que muchas veces si no estamos contra la corriente, pues va a doler, ¿no? Y yo probablemente ya me vi, sí, como dice Diego, yo probablemente no lo use si no lo tengo que usar, pero si tengo descendencia que sí planeo, pues va a estar cañón esa pelea. Pero a mí yo lo que no estoy de acuerdo es un poco cómo se está manejando por parte de estas personas esta cuestión del lenguaje inclusivo. Yo lo siento como una imposición y ahora sí que lo bueno ni a patadas, güey. O sea, si me dices tienes que usarlo porque tienes que usarlo y pues, está cañón. Igual, hay mucha gente o he visto videos donde gente se pone bien brava de que la gente dice, ah, hola, él, ella, y se ponen bravísimos de que dices, ah, no, pues ¿por qué asumes no sé qué cosa? Y dices, pues no soy psíquico, ¿no? Y estas personas dices, güey, necesitas ir con un letrero enfrente que diga que eres esto o lo otro, porque pues yo no te voy a adivinar. O sea, Ya, ya, está muy cañón que yo diga, ah, bueno, seguramente tienes que es preguntar, ahora them, se es supone que tienes que ella. preguntar. y ahí es que va algo Ah, ok. importante. Sabes que en Estados Unidos, no sé, lugares de habla inglesa se presentan, bueno, ponen su she, her, su he, him, para que no te vayas a confundir, porque al parecer sí tienes que tener un cartel diciéndote cómo es que quieres, cómo es que quieren que te refieras a ellos con el género, güey. Y solamente, bueno, o sea, ese realmente iba a ser mi último argumento en esta pequeña plática, pero lo que iba a decir es que, o sea, me acuerdo que cuando estaba o sea, me gustan los idiomas, nos gustan los idiomas, ¿no? Nos gustan los idiomas de todos, ¿no? Sí. Y Duolingo es una cosa increíble. Pero bueno, o sea, hay idiomas donde no hay, por ejemplo, el alemán es muy machista, pero hay otros idiomas donde no hay géneros como tal. Y eso lo podemos ver en parte en el inglés y en parte en el chino. O sea, no realmente tienes que definir con la terminación o con la terminación a,
o en plural con o, ¿sabes? No, hablas de personas o dices él o ella, pero no hay como cierta exclusión, que yo siento que ahí es un poco el error del español, que no me malentiendan, a mí me mama el español, pero, o sea, yo creo que puede ir mejorando. Y también, o sea, otra cosa que te iba a decir, y justamente lo que dijiste, Mario, o sea, imagínate cuando a tus hijos les enseñen, que en las escuelas empiezan a decir, bueno, pues ¿saben qué, chavos? Órale, ya, va a ser lenguaje inclusivo. ¿Saben qué, Chávez? Ahora va a ser lenguaje inclusivo. Y pues ya, güey, va a ser como una norma escrita. Y aparte tú dices que es una imposición, güey, pero el lenguaje también es una imposición. Y el lenguaje es una imposición que te enseñan desde la escuela de morro. Y te enseñan cuáles son las reglas y todo. Y simplemente las reglas van cambiando, güey. Y pues sí, güey. Pero también, o sea, Sí, pero es, ¿sabes qué? A mí el problema es que yo, a nivel sentimental, se siente que te cambiaron las reglas a la mitad del partido. O sea, ya estás jugando, güey, y de la nada es como si dijeras, bueno, ahorita estamos jugando fútbol, ahorita ya todos pueden agarrar el balón con las manos, ¿no? Es un ejemplo un poco exagerado, pero mi Pues que conflicto no así es, es, ¿no? porque tienes razón. O sea, el lenguaje en sí es una imposición, o sea, son escuelas, son nuestros padres, es un sistema que nos dice, el lenguaje es así, pero pues ya que empiezas a jugar y dices, bueno, a duras penas 2 décadas después ya le estoy agarrando el pedo, güey, y me están diciendo que no es así de nuevo. Ese es Pero a pues mí es que así donde siempre ha tengo el sido la vida, conflicto. hermano. O sea, yo creo que así Yo, siempre ha sido. yo, Igual, sí, espera, yo también creo antes de que, pasar con esta idea, pónganle un ping, güey, el alemán no sé si sea machista, o sea, la versión formal se decanta como el femenino, igual el italiano, o sea, es her, sí y un sí, o sea, el sí también es para formal, igual en el italiano, en femenino es para respeto. O sea, es ley, o sea, se decanta en A para hablarle con respeto a las personas. Pero ok. bueno, ¿qué decían de esto de las reglas del juego del partido? Perdón. pues, o sea, yo nomás diría como que también es, bueno, o sea, a lo mejor porque tú ya estabas como aplicado ¿cómo se dice? Sí, o sea, como que ya estabas acoplado a una realidad, ¿no? Y piensas que justamente te llega este cambio de juego, pero a lo mejor podrías como preguntarle a otras personas, pues de mayor edad, y a lo mejor te van a decir lo mismo de cosas que tú haces, ¿no? O de, Claro. por ejemplo, o sea, conozco a personas que para ellos, el hecho de tener que, utilizar un celular para todo es, o sea, es algo forzado en ellos, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, la idea de ya no poder ir al banco es terrorífica, ¿no? Porque todo lo tienes que hacer desde tu celular, ¿no? Y es, de alguna manera es una imposición, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad se maneja por ese tipo de transformaciones. Aunque yo por eso decía, ¿no? Que la binariedad es en sí violenta. O sea, la binariedad es en sí violenta. Y nosotros somos todo el tiempo seres binarios. O sea, sí somos seres binarios y al mismo tiempo somos no binarios, ¿no? O sea, es como la esencia de la cosa es no binaria, pero en el momento en el que se manifiesta en el mundo y alguien la puede interpretar, se vuelve binaria. La interpretación es binaria. Yo me acuerdo mucho de una plática que cito mucho siempre que tuve con Hugo. Un día estábamos ajos ahí en La Guerrero, que el día del ser, ¿no? Y que yo le decía a Hugo, pues es que tú me puedes venir mañana y decir, güey, es que yo soy Daniel. Pues Ulrika se acordará de Daniel, ¿no? Y yo te voy a decir, no es cierto, tú eres Hugo. El mismo Hugo que yo conozco desde hace mucho tiempo y yo te voy a seguir tratando como Hugo, ¿no? Ahora, tú leíste el poema que te envié, Hugo, ¿no? Dice, a veces hace falta armar la faramalla, ¿no? A veces hace falta dar una buena explicación. Hablo de salir a pelear en la frontera y es una guerra, por eso sí es una imposición, Mario, y sí la vas a sentir dolorosa si no estás del lado, si estás del lado al que se la quieren imponer. Entonces sí, es natural ese proceso y tanto hay gente que va a estar a favor ahorita, que lo siente como Hugo, algo que le hace bien, ¿no? Porque Hugo siempre ha querido escapar de la binariedad. En cambio, o sea, tú más bien eres una persona que encuentra comodidad cuando siente que la binariedad está bien definida, cuando siente que entiende cuáles son los sistemas binarios sobre los que se está construyendo la cosa. Pero en realidad es eso, se está construyendo, es un movimiento constante. La binariedad es un movimiento constante de una continuidad de atención. Entonces, es como nosotros decidimos darle continuidad a lo que nos enseñaron nuestros ancestros hasta el punto en el que hoy tenemos este lenguaje tan loco, pero es una continuidad que se da gracias también a la maternidad, una serie de cosas
en las cuales nos llevan hasta este punto. Incluso, pues tu ADN, güey, tu ADN es esa preservación de información que tu mamá te da y que tú nunca sueltas. Tu papá te da y tú nunca sueltas. Pero también está estas guerras, güey. Entonces es una guerra siempre de lo que tú quieres ser en contra de lo que los demás quieren que seas. Y tú tienes una posibilidad tanto de ser, o sea, si tú dominas el simbolismo, entonces tú eres la gravedad, tú decides qué es la realidad, ¿no? En última instancia es el espíritu universal de Hegel, es Dios para la cristiandad, ¿no? Es el sí, tú eres el sí, ¿no? Pero para que haya un sí tiene que haber un no. Entonces se los tienes que estar imponiendo a alguien, y esa es la idea del discurso, ¿no? De Foucault, que yo retomé para hablar de la idea de género. Entonces, yo quería preguntarles, ¿ustedes cuál creen que sea el beneficio del lenguaje inclusivo? O sea, esta es una pregunta no porque yo no crea que haya uno, sino porque me gustaría escuchar lo que opinan ustedes. y ahí Yo, es ya donde entramos a visión normativa. Vas. güey, yo ahí tengo unos varios, güey. Pues sí haces que la gente se sienta más incluida, güey. Sí, sí, y es lo que estaba diciendo hace rato, güey. Si tienes una forma de decir las cosas, si puedes alcanzar lo literal en algo, o sea, si puedes expresarlo de La una mejor intuición. a ver, dilo. Creo que lo que estás hablando es del concepto de la intuición, de reaccionar directamente a la cosa indefinida y definirla, ¿no? Sí, definir, cuando tienes una mejor opción de poder definir algo, que para mí eso es lo literal o lo que se podría en literatura, güey. O sea, para mí mejor porque, y pienso mucho en eso del libro ese que es posapocalíptico, en el que le cambian el lenguaje y no tienen palabras para definir la guerra o palabras para definir las cosas malas. Y pues sí, o sea, nuestro lenguaje limita nuestro mundo. Y si hay una mejor manera de poder expresar las ideas o la realidad que percibimos, para mí, pues mejor, güey. O sea, yo siento que está mejor, güey. Pero a ver, ustedes digan sus argumentos. Sí, yo siento que se acopla a un mundo más tolerante, más que o sea, que tenga un beneficio así como tal el usarlo, pues, o sea, también podría tener otro beneficio, a lo mejor personal, usar otros idiomas. Creo que, por ejemplo, el alemán es muy bueno para pensar, la forma en la que componen las palabras, pero eso es otro tema, ¿no? O sea, yo creo que el beneficio global se podría ver en el sentido de que la tolerancia a las ideas de lo que tú representas, lo que tú quieres ser, y yo no tengo por qué decidir sobre ti, ¿no? De poder decirte tú eres esto o el otro, ¿no? Sino que tú eres lo que tú quieras hacer y yo no tengo ninguna injerencia sobre ello. Pues mira, yo tengo un argumento bastante diferente, eh, que es algo como más preocupante en la esencia de las cosas y que cambia bastante el enfoque, creo yo. Desde la llegada de la posmodernidad, ¿Cuándo ya es eso? habíamos hablado, no es una cuestión de fechas, Bueno, ¿qué eventos incluyen la mira, la llegada de la modernidad en Occidente es la idea de que la razón no puede explicar el mundo. Es decir, es la idea de que la binariedad no puede explicar el mundo. Es el creer que la cosa no es binaria, como ya Oriente lo cree desde siempre. Nosotros llegamos a eso después de la Segunda Guerra Mundial, después de ver a lo que nos llevó nuestra lógica, y, y empieza la modernidad. La posmodernidad es ese mismo sentimiento que no se ha ido, ese nihilismo de Occidente, pero ahora, o sea, sumado, agregado con la hiperindividualización que vivimos hoy en día. Eso es un combo muy cabrón, ¿no? Porque por un lado, ya estamos asumiendo que las cosas no son, ¿no? Que por ejemplo, esa misma asunción, no sé si asunción es una palabra correcta, Es un nombre, eh, entonces si sea una palabra. es como, Ilkan lo entenderá en la física cuántica, es el mismo, ha permeado hasta el punto de llegar a la física, ¿sabes? O sea, la modernidad ha permeado todas las capas de la vida, todas las esferas de la vida. Pero si aparte, al hecho de que ya no crees que la razón puede definir
le ponemos todo el peso de la libertad al individuo, peso que en muchas otras épocas de la vida no lo tenía el individuo, lo tenía la masa, lo tenía el colectivo. Entonces tú en tanto eras parte de tu colectivo. No lo puedes ver como, si ves Naruto, por ejemplo, el cómo hablan del clan, de su clan. Eran mucho más su clan de lo que eran su individuo. Nosotros hoy nos fuerzan a ser nuestro individuo. Desde niños, en lo que platicábamos ya, el mismo ejemplo que les daba, ¿no? Es el dicho este de, y si se avienta de un puente tu compañero, tú te avientas, ¿sabes? O sea, es como siempre resaltar el valor intrínseco del individuo. Y ya en cosas más complejas, pues se va hasta los derechos humanos, todas estas cosas están conectadas. Y mi argumento del por cual esto es difícil es la cuestión que también hablábamos sobre la jerarquización. Si todos los individuos somos iguales y tenemos el mismo valor intrínseco, entonces tú ya no te jerarquizas, lo cual nosotros como liberales, los cuatro, asumimos que es bueno. No jerarquizarse es bueno. El problema es que la historia está jerarquizada, la realidad está jerarquizada. Lo que hablábamos de que el cambio de clases se fue moldeado por la segregación. Entonces gente morena entró en desventaja al juego. Y es lo mismo en general. Entonces, si tú igualas el juego, ¿qué es lo que pasó aquí en México? Se fuerza el liberalismo, entra el capitalismo y el neoliberalismo. Y se hace la ley Lerdo. ¿Qué era la ley Lerdo? Era una ley de privatización de la tierra. Para los indígenas, desde épocas de Carlos V, tenían tierras comunales, las cuales ellos podían ir y explotar. Eran tierras de todos. Pero con la ley Lerdo se obliga a que eso ya no exista. Ya no existen las tierras, ahora todos tienen que tener un propietario privado. Porque en un inicio el liberalismo se enfoca en la propiedad. Entonces todos tenemos, o sea, si quieres ser ciudadano tienes que ser propietario. Entonces te obligaban a comprar un pedazo de la tierra donde vivías, que casi siempre era de la iglesia en realidad. Yo ahí tengo, a ver, algo interesante. Digo, sé que estamos hablando del lenguaje, pero eso de la individualización, que es, pues sí, está súper marcada. No sé, o sea, yo no sé por qué ustedes empezaron a hablar de la comunidad LGBTQ+, y estaban diciendo de que ellos son como que los mayores promotores del lenguaje inclusivo. Luego, más adelante empezaron a decir que que era el pedo feminista. Y pues sí, es una lucha de poder, ¿no? O sea, para mí todo es una lucha de poder. Pero solamente haciendo como un pequeño hincapié en eso, pues sí, o sea, estamos como individualizándonos tanto que, o sea, yo creo que el hecho de que estén saliendo más corrientes en la comunidad, uy, ahí voy a decir algo súper controversial a la verga. O sea, el hecho de que estén saliendo más corrientes en la comunidad LGBT va a ser algo que le va a llevar a la individualización de la persona en sí. O sea, ya no vas a decir voy a ser no binario a la verga, güey. No, o sea, no vas a poder definir tu sexualidad dentro de un rango, vas a tener que vas a tenerlo que definir en tu persona y ya. Y supongo que eso es también, o sea, no sé cómo llegamos a hablar de la cuestión para mismo, llegas a no poder hablar de nada. Perdón. No, está bien, no, es un buen punto, güey, es a mí lo que me da miedo de el inicio de esto del lenguaje inclusivo. No, güey, quería rescatar un poco esta idea que dices. Comparto esta idea donde dices de se está fragmentando cada vez más esto de la comunidad LGBTQ y más. Siento que se va a fragmentar tanto que están perdiendo demasiado poder político del poco que habían amasado en los últimos Es que, Mario, 50 justo ese años. es el punto que estoy haciendo. No me dejaron terminar de hacer el punto, pero ese es el punto que estoy haciendo. Ya no Ya, se puede amasar poder político para tumbar a las élites actuales, porque ya nadie se quiere jerarquizar, ¿sabes? Y es una cuestión violenta. El sistema nos ejerce la violencia para que decida hacer una cosa, porque para el capitalismo, o sea, solamente eres un mercado hasta que tú te identificas con algo. Entonces, los marihuanos, antes de que el neoliberalismo estuviera en su auge, eran criminales porque querían meter a los negros y a los mexicanos al bote. Pero en el momento en que son una opción de mercado, entonces ahora sí sé marihuano, mijo, sé marihuano. Te ponemos la marihuana en todas las películas del mundo, te dejamos escuchar rap, sé marihuano y te lo vendemos, hermano, y te ponemos taxes, ¿no?
Eres gay, no hay pedo, te vendo la bandera de Pride, una playerita, ¿sabes? Y Eres esa es la comunista. violencia. Esa es la Sí. violencia que le ejercen a los niños, a nuestros niños, güey, porque los niños están viendo TikTok con estos algoritmos hechos para que tú decidas en corto qué eres, para que te dan todas esas opciones, güey. Y decide qué eres, porque te queremos vender. En el momento en que ya decidiste qué eres, ya te podemos vender. Pero son niños, güey. Cuando eras niños no eres nada. ¿Sabes? No deberías de ser nada, hermano. Pues bueno, güey, con esta nota terminamos este bloque. Los vemos en la siguiente edición para continuar con lo del lenguaje inclusivo. Buenas noches.